Estoy diciendo 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Este verso muchas veces lo utilizan los testigos de Jehová para decir, ya ves, el Espíritu aquí tiene el papel como la conciencia. ¿Ok? El Espíritu tiene el papel como la conciencia. Porque en nosotros, después Pablo habla de que ¿quién conoce los pensamientos del hombre si no es el mismo hombre, ¿no? Si no es el espíritu del hombre? Pero debemos entender esto, hermanos, que muchas veces las traducciones de la Biblia nos confunden. Por eso es importante ir al original y tener cuidado para ver cómo va el verso. El verso que tenemos aquí se divide en dos partes en el original, en dos partes. Entonces quedaría de esta forma. Antes bien, como está escrito, lo estoy leyendo desde el 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Así quedaría. Ese sería lo correcto. Y ahí ya tiene sentido. No podemos entender el Evangelio por los sentidos terrenales. Sin embargo, Dios nos lo reveló por algo mayor, el Espíritu. Pero para que Dios nos la revele, una de las cosas que debe de haber es que hayamos nacido de nuevo. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos da el entendimiento y la revelación en su palabra. Por eso, hermanos, un simpatizante no puede entender la palabra de Dios porque lo trata de discernir de manera terrenal. De ahí es de donde vienen muchos de ellos que dicen es que la palabra o la Biblia tiene muchas contradicciones. ¿Por qué? Porque lo trata de entender de manera terrenal. Por eso, hermanos, hay mucha gente que viene por primera vez a la iglesia y si ahí sí se predica el Evangelio, hermanos, se va a sentir un poco incómodo. ¿Por qué? Porque hay cosas que él no va a estar de acuerdo. Él no va a estar de acuerdo. ¿Por qué no va a estar de acuerdo? Porque la mente terrenal o la sabiduría terrenal siempre se enfoca en uno mismo. Siempre es así. ¿No? Como lo dijimos el día domingo, es que, hermanos, pues la vida que la gente lleva, ellas las decidieron llevarla así. Bueno, es que les pasó esto, no tuvieron papá, no tuvieron mamá, sí, tal vez sí son circunstancias que rodearon su vida, pero la decisión la tomaron ellos. Y a la gente no le gusta escuchar eso, a la gente le gusta tener esa justificación del por qué él no sigue a Dios. Una persona que no es nacida de nuevo, hermanos, no comprende la sujeción. O sea, ve a las mujeres, o sea, cuando hablamos de sujeción, la mujer no lo acepta. ¿Por qué no lo acepta? Porque en su mente terrenal cree que eso es humillación. Porque lo trata, o sea, lo ve poniéndose ella. ¿Te das cuenta? No por agradar a Dios, por agradarse ella. Entonces obviamente no lo acepta, la carne no lo acepta, la mente terrenal no lo acepta. Por decir, los hijos, terrenalmente hablando, no entienden ni aceptan la disciplina. ¿Por qué? Porque en su mente terrenal es ellos. Y si yo no me siento bien con esa disciplina, yo creo que es mala. ¿Te das cuenta? Así razonan. Esa es mente terrenal. Porque te digo, la mente terrenal siempre se enfoca en yo. Yo. Pero aquí no es yo, aquí es Dios. Esa es la sabiduría de Dios. ¿Cuál? Cuando ya no es el centro del punto, no soy yo, es Dios.
Así lo dice Jesús, se lo dijo a Pedro, Mateo 16, 17. Ahí anótalo. Mateo 16, 17, así lo dice. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí carne y sangre se refiere a tus sentidos. O sea, no, Pedro, ¿entendiste? O sea, el contexto aquí es: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿No? ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no es porque seas muy inteligente, ni porque estudiaste en una grande escuela rabínica, ni porque estuviste en el instituto. No, eso que tú dijiste y que tú razonaste y que ahora entiendes es porque mi Padre te lo hizo entender. Entonces, hermanos, cuando tú entiendes un principio bíblico y estás completamente seguro de que esa es la verdad y que eso es lo que Dios quiere que tú hagas, vas a ser bienaventurado. ¿Por qué? Porque Dios mismo te lo reveló. ¿Para qué? Para bien de tu vida. Cuando entendemos un principio de las Escrituras, hermanos, es para nuestro bien. Por eso le dijo eso: bienaventurado eres. Aquí bienaventurado significa dichoso, feliz, bendecido. Entonces, hermanos, muchas veces, eso es lo que muchas veces está pasando con otras personas, con otros creyentes del día de hoy. Quieren escuchar la voz de Dios, pero la voz de Dios para ellos es lo que yo quiero escuchar. Están buscando un consejo para su matrimonio. ¿Y qué consejo buscan? No el consejo de Dios, buscan el consejo que ellos quieren escuchar. Así nos pasó hace tiempo con una persona aquí. Tenía un problema de su matrimonio y ya había hablado con nosotros. Y ya le habíamos dicho cómo llevar las cosas. Pero andaba regando por la congregación su problema. Pues ya la paramos y le dijimos: oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué andas haciendo eso? ¿Por qué andas divulgando tu problema? Es que yo ando buscando la verdad. Perdóname, pero así no son las cosas. Y si no te alineas, te tienes que ir. ¿Sabes qué prefirió? Irse a un lugar donde sí le dijeron lo que quería escuchar. ¿Tú piensas que estaba buscando la voluntad de Dios? No. Una persona que anda haciendo eso, ¿qué? Anda buscando lo que le convenga, no lo que Dios quiere. Hermanos, muchas veces dicen acá, muchas veces hay gente que piensa como los romanos, ¿no? Voz del pueblo, voz de Dios. No es cierto. La manera en que Dios habla a la iglesia, hermanos, es así. Dios está arriba y ya saben que la cabeza de la iglesia es Cristo. Cristo. Y cuando hablamos de Cristo hablamos de Logos, la palabra. O sea, es indudable que la palabra ahí nos habla Dios, ¿ok? Y después, ¿quién viene después? Efesios lo dice: edificado sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas. Habla de la palabra de Dios, ¿ok? Porque pues, los apóstoles y profetas escribieron toda la Biblia, inspirada. Y luego dice Efesios: y él mismo constituyó a unos profetas, a otros evangelistas, a otros apóstoles, a otros pastores y maestros. ¿Dónde está eso? ¿En dónde los constituyó? En la iglesia. En la iglesia. A fin de que todos, ¿qué? Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, ¿qué? Perfecto, conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Dónde está eso? En la iglesia. En la iglesia. Pero mucha gente empieza por abajo. Le empieza a preguntar a todos y después ya va con la autoridad a ver qué Dios le dice. Entonces se enfrenta contra la autoridad y la autoridad te dice: estás mal, así no son las cosas. Porque la Biblia, pero es que yo ya lo oré a Dios. No, lo que hizo fue preguntarle a todo mundo a ver qué opinaba. Y ya cuando llega con la autoridad, que es donde Dios le va a hablar, porque así viene la línea de mando, ¿qué pasa? Resulta con que está mal. Así también hacen los hijos, ¿no? Primero le preguntan a toda la escuela cómo ve su problema, ¿no? Y ya va con sus papás y le dice: es que yo pienso así.
Y pues obviamente los papás tienen autoridad delegada de Dios. Dios también les habla a ellos porque son su autoridad. Y el papá le dice, no, así no son, entonces ¿qué hacer? Se enoja. Porque piensa que ellos están mal y él está bien. Pero así es como Dios habla, hermanos. La línea así es. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos capacita y el que nos abre el entendimiento para poder entender el Evangelio. Sigue diciendo, pero Dios nos las revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí la palabra escudriña significa o quiere decir buscar, investigar. Y lo profundo aquí significa misterio. En Job 11:7 dice así, Job 11:7, ahí anótalo. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Entonces se requieren dos cosas para entender la voluntad de Dios. Una, la revelación directa a nosotros por el Espíritu Santo. Y dos, una correcta respuesta del ser humano a esto. Por eso, hermanos, alguien que no tiene el Espíritu de Dios no puede hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no la entiende. Entonces Dios quiere un corazón recto, hermanos. Dios está buscando hombres y mujeres que de verdad quieran conocer a Dios. O sea, hermano, yo te voy a decir algo aquí. De nada sirve que tú, pues, no sé, vengas todo el año con un corazón incorrecto. No sirve. ¿A qué me refiero con corazón incorrecto? Una de las cosas de corazón incorrecto es por cumplir. Por cumplir, o sea, tengo que cumplir. Es por eso que mucha de esa gente que piensa ese punto de por cumplir, termina el año y no aprendió nada. No aprendió nada. ¿Por qué no aprendió nada? Porque Dios no le puede enseñar a alguien que tiene un corazón así, que piensa que lo sabe todo, que piensa que pues ya tiene derecho de antigüedad. No, no, hermanos. No podemos tener ese tipo de pensamientos porque si no, Dios no te va a enseñar. Así como llegaste, así te vas a quedar. ¿Por qué? Porque Dios no te va a enseñar por ser muy inteligente, sino por la humildad. Primera Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Aquí Pablo como que está parafraseando lo que él mismo ya enseñó. Es decir, él está diciendo que es el Espíritu Santo quien nos la revela, porque él escudriña todo de Dios. Pero el Espíritu Santo, hermanos, no es la conciencia de Dios, ni es el poder activo de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Eso lo vamos a ver después en la materia de neumatología. Vamos a ver un poquito más sobre el Espíritu Santo y su operación, su persona, cómo Él actúa, que se entristece, que se apaga, que también disciplina, que también se enoja, ¿sí? También. Entonces, aquí lo que está diciendo es que cómo poder entender a Dios siendo terrenales. Un comentarista dijo esto: ¿cómo podrá entender una pulga a un perro?
La única manera es que él ya también fuera perro. Entonces entendería el perro. ¿Cómo podría entender un perro a un humano? O sea, si tu perro te ve triste y te ve llorando, se acerca y te hace fiesta y quiere como consolarte, pero él no te entiende el por qué lloras. Él no entiende lo que es la traición, él no entiende lo que es la soledad, él no entiende lo que es la desdicha, la pérdida, la muerte. Tendrá que ser un ser humano para entenderlo. Nosotros, ¿cómo podríamos entender a Dios si no estamos a ese nivel? Por eso está diciendo esto: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Es decir, ¿quién sabe lo que sentimos, lo que razonamos, nuestros anhelos, nuestros sueños, lo que tratamos de lograr, lo que tratamos de alcanzar? ¿Quién lo sabe? Tú mismo lo sabes. El ejemplo clásico es este: cuando vas caminando con alguien y dices, ay, ¿sabes qué se me antoja? Pues solamente tú lo sabes. Tú me haces una pregunta retórica, ¿no? Porque quieres que yo adivine o que yo trate de utilizar las neuronas para adivinar lo que se te antojó. Por eso solamente que tú lo sabes. Por eso dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino... O sea, le está diciendo esto. Entiendan, Corintios, esto. No podemos conocer las cosas de Dios si el Espíritu Santo no está en nosotros. Es por eso, hermanos, que la Iglesia Católica por eso tiene tanta teología errada. ¿Por qué? Sabiduría humana. Parece de Dios, pero no. Por decir, en la época de la Reforma, ustedes lo escucharon, la Iglesia Católica tenía dos tipos de pecados, ¿no? Los pecados imperdonables y los pecados penitenciales. Entonces los imperdonables pues son los que pues solamente con la muerte, y otros son con el purgatorio y porque ibas con un padre a confesarte, ¿no? De ahí sacaron los 7 pecados capitales, ese tipo de cosas que salen de la mente. Pero date cuenta, esa teología que sacó la Iglesia Católica, ¿a dónde ha llevado a los países donde la Iglesia Católica gobierna? A la pobreza, a alentar más al hombre. Primera Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, la salvación no viene del mundo, sino de Dios. Entonces, un cristiano que de verdad tiene el Espíritu de Dios tiene que darse cuenta cuánto costó su salvación. Que está aquí, estamos aquí, hermanos, no por ser una organización más. Que no somos una organización más como AA, como Al-Anon, como Oceanía, como Drogadictos Anónimos, Furiosos Anónimos. No somos eso. Por eso, hermanos, nosotros ya tenemos ese lenguaje, ¿no? Todos le decimos iglesia, pero iglesia es el lugar donde el Espíritu de Dios está. Todas las demás son asambleas, son templos, son congregaciones, que de ahí se congrega gente. Pero si no está el Espíritu de Dios, no son la iglesia. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta de que donde yo estoy es lo correcto y no? ¿Qué se predica más? ¿Sabiduría de hombre o sabiduría de Dios?
Tienes que darte cuenta de eso. Yo luego veo, como nosotros aquí tenemos una radio, ¿no? De Radio Ibri, pero he contactado yo otras radios, ¿no? Cómo es su programación, cómo es su estructura. Hay otras radios que de verdad es pura sabiduría del hombre. O sea, que tienen programas en vivo, pero no tocan nada de la Biblia, sino, no, Dios está moviendo aquí algo poderoso, vamos a orar por las naciones. Esa es sabiduría del hombre, pura sabiduría del hombre. Tratando de dónde llegar, al ojo, al oído y al razonamiento humano. Emocionarlos. Dios me dijo que hoy es tu hora y que el Satanás no te va a quitar nada y te va a multiplicar. Y toda la gente empiezan a aplaudir, ¿no? Amén, amén. Dile al diablo que tú tienes asegurado todo. Ojo, oído, razonamiento terrenal. Porque nunca les mencionan que deben obedecer. Nunca les mencionan eso. ¿Por qué? Porque esa es la parte al que ojo, vista, oído y razonamiento humano no le gusta. Entonces, hermanos, siempre la sabiduría humana se va a oponer a la sabiduría divina. Anótale Juan 15:26. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Lo que Dios te va a revelar a través del Espíritu Santo es de Jesús mismo. Por eso sabes que, no, Dios me dio una nueva revelación, hermano. Me dio una revelación que nosotros vamos a hacer. Me acuerdo cuando Vergara estaba construyendo ese estadio, o que se llama Estadio Akron. Varios salieron de que no, Dios me reveló, hermanos, que ese estadio es para nosotros. Y que vayamos, hermanos, y lo rodeemos. Porque Dios va a hacer la obra y va a mover el corazón y nos lo va a donar. Dices, híjole. Pero eso no es nuevo, hermanos. En la historia, después de que Cristo murió, se levantaron varias revueltas, se les llaman varias revueltas judías, se lo llaman así, que se basaron mucho en el libro de Josué. ¿Por qué? Porque muchos de esos profetas que se levantaron en ese tiempo después de Jesús, su punto de reunión era el desierto y el río Jordán. Y recuerda que el río Jordán lo pasó Josué, que Dios lo dividió. Y también tenían esa parte ellos de que ellos iban a vencer al imperio romano porque Dios iba a derribar las murallas. ¿Y sabes dónde sacaban ese pensamiento? Del libro de Josué. O sea, eso no es nuevo, hermanos. Lo que hoy mucho se ve de los movimientos que hoy se ve de que van por un avión y tiran aceite ungiendo la ciudad, y que rodean no sé qué tanta cosa, y que oran porque se quite eso no es nuevo. Esos movimientos, hermanos, ¿desde cuándo se han visto? Entonces, el Espíritu de Dios, hermanos, es el que nos va a guiar a la verdad. Nos va a guiar a la verdad. El Espíritu de Dios nos va a abrir el entendimiento para que entendamos sabiduría de Dios. Para que entendamos sabiduría de Dios. Entonces ahí vamos a empezar a entender sobre el amor de Dios. Porque haz de cuenta, la sabiduría humana tiene un concepto del amor y es un concepto egoísta, ¿no? Como es que yo me porto mal, no importa cómo me porte, Dios al final me salva porque Dios es amor.
Viene de la sabiduría terrenal. Soy yo, ¿no? O sea, yo no importa cómo sea, al final Dios me salva, ¿no? Pero cuando llegamos a la sabiduría divina, nos vamos a dar cuenta que el amor de Dios no es así. Que sí, Dios nos amó tanto, no por nosotros, no por las virtudes que supuestamente nosotros tenemos, no es cierto. Nos amó porque Él decidió amarnos, pero en ese amor también hay justicia. Y todo aquel que rechaza su amor, que quiera condenación. ¿Por qué? Porque así es la medida de amor, así es la medida de castigo. Si no, no es amor. Pero eso al hombre terrenal, ¿qué? No lo concibe, no concibe eso. O sea, a ver, tú me estás diciendo que Dios me ama, pero que si yo rechazo eso, entonces viene el castigo. Sí, entonces ¿qué clase de amor es ese? Es un amor que tú lo entiendes. ¿Por qué? Porque para entenderlo requieres que el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿A qué se refiere? Se refiere a lo que voy entendiendo de lo que me da el Espíritu. Aquí la palabra hablamos significa pronunciar palabras. Pero bien como lo dice, lo cual también hablamos, ¿qué hablamos? Sabiduría de Dios, ¿ok? Sabiduría de Dios. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, es decir, lo que hablamos, lo que ahora entendimos, no es que lo entendimos en un punto de que somos bien inteligentes, somos los máster de la Biblia, no. ¿Somos los únicos que tenemos la verdad? No. Sino que fue algo que Dios nos enseñó. A ver, vamos a preguntar, vamos a razonar esto. ¿Por qué algunos en la historia de Israel solamente entendieron pocos a Dios? ¿Tú piensas que Dios no le quería enseñar su palabra a todo su pueblo? ¿O solamente Dios tiene algunos que Dios les quiere enseñar? ¿Por qué Dios no le enseñó a todos? Porque no todos querían. No todos querían. Entonces, ¿a quién se acercaba Dios? A los que querían conocer más de Él. Hermano, si tú anhelas conocer más de Él, si tú anhelas que Dios te hable más de Él, Dios te va a hablar. ¿Cómo? Así lo dice Jeremías, ¿no? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas y ocultas que tú no conoces. O sea, clama a mí significa humillarse. Porque no vas a clamar a alguien si no sientes la necesidad de, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando recibimos algo de Dios, ¿dónde lo recibimos? En el Espíritu. ¿Cómo es esto, hermanos? Voy a tratar de explicarlo así. Pero es cuando leemos la Biblia o cuando escuchamos una prédica, ya no solamente es palabra que se dice, no. Es algo que lo razonamos y ya lo vemos como palabra espiritual y decimos, ahora tiene sentido porque, razono de esta manera. Porque el Espíritu Santo como que lo pasa al punto espiritual y lo entendemos de otra manera a como alguien que no es espiritual. Eso es algo que solamente un hijo de Dios lo experimenta. Es la manera en como yo te lo podría explicar. Pero así pasa. O sea, cuando entendemos algo, cuando estamos escuchando una prédica o cuando estamos leyendo la Biblia, a mí me pasa que pues, yo escucho, pero no escucho solamente una prédica en el sentido de que, pues estoy ahí sentado una hora y escuchando. No.
sino que lo que estoy escuchando no solamente se queda en mi mente, o sea, de que lo estoy grabando en mi mente algunas cosas que me interesan, sino que eso lo tengo que digerir en el espíritu para entender que hay un principio espiritual. O sea, cuando leemos la historia, hermanos, de Israel, pues yo ayer que estaba yo leyendo el por qué Moisés no entró. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Y algo que dijo un comentarista y me puso a razonar y dijo, sí es cierto. ¿Por qué Dios no dejó entrar a Moisés a la tierra prometida cuando Moisés no pidió liderar a un pueblo rebelde? O sea, ¿quiere decir que Dios le puso la piedra? Para que, pues aunque no quiero que Moisés entre a la tierra prometida, entonces le pongo a este pueblo para que peque y pues no entra. No, hermano, eso es algo terrenal, o sea, como haciéndolo víctima a Moisés, ¿no? No, hay algo espiritual más adentro ahí. Y es que la ley no puede heredar la gracia. ¿Te das cuenta? O sea, la gente ve el hecho, pero hay algo ahí adentro del por qué Dios lo hizo. Eso es lo que nos enseña el Espíritu. En un punto dado, hermanos, el punto dado de Moisés, cuando no entró a la tierra prometida, es que él simbolizaba, ¿qué? La ley. ¿Y por qué iba a entrar el pueblo a la tierra prometida? ¿Por buenos? No, porque si así fuera, tendrían que morir todos allí. Entraban a la tierra prometida por gracia. Entonces te dices, sí, o sea, ¿cómo entramos a la tierra prometida? En este caso, la salvación. ¿Por la ley? No, porque somos malos según la ley. ¿Qué nos hace entrar? La gracia. Pero eso solamente te lo va a hacer entender el Espíritu. Porque la gente lo lee y dice, ay, qué malo con Moisés Dios, ¿verdad? O sea, nada más se equivocó una vez y tómala, se la aplicó. ¿No? Qué malo es Dios. No, yo no hubiera hecho eso. Bueno, te falta entender más cosas de cómo Dios es. Pero en un punto dado, Moisés también entró. ¿Por qué? Porque cuando vino a morir Cristo, también vino a morir por Moisés. Voy terminando. 1 Corintios 2:13, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí la palabra acomodando significa combinar o juzgar, pero aquí habla del punto de juzgar, de discernir. ¿Ok? La sabiduría de Dios nos da la capacidad, hermanos, de discernir. ¿Sabes lo que es eso? Cuando echan la tierra o cuando tú echas la harina y dicen, tiene que ser harina fina. Entonces lo echas en un colador, pones la harina y le empiezas a cernir y sale la harina finita, ¿no? Y se quedan ahí grumos grandes. Eso es cernir. La sabiduría de Dios hace eso. ¿Qué? Que separes lo que es de Dios y lo que no es. ¿Sabes por qué, hermano? Porque mucha de la palabra que nos predican es predicada por un ser humano. ¿Y qué pasa? A veces, o sea, imagínate que tu pastor en la semana estuvo triste. Y pues él está haciendo su trabajo, o sea, aquí esté triste, esté contento, tienes que hacer tu trabajo y es estudiar y eso. Pero a veces esa emoción influye en su estudio. A veces. Entonces, obviamente, él predica la palabra, pero no la predica, o sea, lo que predicamos como pastores o como maestros no es totalmente la verdad. ¿Por qué no? Porque nuestro entendimiento no es completo. Eso es verdad, no es completo. O sea, por más que estudiemos, si yo estudiara 20 horas al día, yo no estaría bien apegado a la verdad. ¿Por qué? Porque no lo conozco todo.
Sin embargo, el Espíritu Santo lo que va a hacer con la iglesia es que entienda lo que Él quiere transmitir, aunque utilice un hombre que es débil humanamente hablando. Por eso dice, acomodando lo espiritual, ¿a qué? A lo espiritual. O sea, hay que discernir, hermanos, hay que discernir. Que hay cosas que, pues bueno, el pastor pues las entiende de una manera. Pero yo tengo que entender el principio que Él quiere transmitir, ¿no? Hay pastores que no tienen muy buena oratoria, no la tienen. O sea, no hablan muy bien, sino que hablan muy tosco, muy duro, o sea, no enseñan muy bien. Pero aquí no se trata de eso, se trata de pasar el evangelio. Y a lo mejor hablarán así, pero ¿qué? El Espíritu Santo hace que entendamos el principio que ahí radica. Eso significa acomodando lo espiritual, ¿qué? A lo espiritual. Leo el versículo 14 y me quedo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahí le voy a dejar 1 Corintios 2:14.